Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión vamos con el capítulo 211 de Dandadan, donde finalmente ya se nos dan muchos más indicios de cuál es el objetivo real del Conde Saint Germain. Y no sé yo ustedes, pero me recuerda bastante a Kenjaku, que quería crear la maldición suprema. Bueno, sin más, empezamos con el capítulo 211 de Dandadan, el cual titula ¿Quién? Y abre con las palabras: algo está ocurriendo en la panadería de la ciudad, mostrándonos una panadería en la cual aparentemente tanto Saint Germain como la globalista se encuentran dentro de esta, haciendo irónicamente pan. Entonces es Saint Germain quien le dice que está haciendo un buen trabajo y que continúe así. Sin embargo, la globalista le pregunta cuáles son sus verdaderos planes. Y este le responde que ya se lo dijo, necesita su ayuda. Aunque la globalista se queja de que esto no fue lo que acordaron. Se supone que ella tenía que matar a tal Takakura. Entonces Saint Germain le dice que ese era el caso, porque esa era su misión, ¿no es así? Sin embargo, la globalista se queja de que el traje que le dio no les sirvió para nada y era completamente inútil. Pero Saint Germain la contradice, diciéndole que puede que ella sea la que es débil y nunca logrará nada si sigue echándole la culpa a los demás. Pero ya que están conversando más directamente, aprovecha para decirle que le gustaría que mejore su trabajo en la tienda. Después de todo, para eso la contrató. Pero la globalista le pregunta por qué demonios tiene que hacer pan. Y Saint Germain le dice obviamente, porque eres panadera, aunque está clara que no lo es. Sin embargo, Saint Germain, que se toma muy a pecho los contratos, las horas de trabajo al parecer, le dice que lo que haga ella fuera del horario laboral no es asunto suyo. Además de recordarle que la contrató para ser panadera y espera poder seguir haciendo un pan delicioso en su panadería que irónicamente se llama El Viejo Sabroso. Mientras la globalista no puede tomarse en serio estos comentarios, diciéndole que se deje de tonterías. Sin embargo, en ese momento un montón de humo termina apareciendo dentro de la cocina, pensando que quizás el pan se ha quemado, pero en realidad se trataba de Nenra, o el Varón Rojo, el cual había terminado llegando al lugar. Y sí, aparentemente este era subordinado de Saint Germain, y como vemos, su cara está toda reventada. Y Saint Germain, aparentemente esperando que llegara o volviera de esa forma, le dice: vaya, mira a quién tenemos aquí, pidiéndole en Nenra o el Varón Rojo que le gustaría que dejase de reaccionar de esa forma cada vez que lo ve. Mientras la globalista aparentemente no lo reconoce porque no se conocían, preguntando quién es ese. Y antes de que el propio Saint Germain responda, le dice a Nenra que no entre así a su cocina, ya que apesta a tabaco. Entonces deciden salir a otro lado para continuar conversando. Y de esta forma salen, a la parte trasera supongo, donde Nenra se disculpa con Saint Germain, hablándole de señor, o sea que literalmente sí es su jefe, aclarando que los lagartos de los serponianos lo arrastraron de vuelta, refiriéndose a que probablemente los lagartos de los serponianos terminaron agarrándolo y llevándolo de vuelta con Saint Germain, o sea rescatándolo. Este mismo saca una caja, devolviéndole el cuchillo que le prestó con los poderes de yokai, dejándonos a entender que los poderes de humo que tenía eran originalmente de un cuchillo como tal, y él no es un yokai como tal, sino otro usuario de un poder yokai, agregando que asumirá toda la responsabilidad por el fracaso de su plan, pero le asegura que algún día va a obtener esas habilidades especiales. Sin embargo, Saint Germain le dice que no tiene que preocuparse, ya que no iba mal encaminado. Después de todo, han obtenido información muy interesante sobre las aptitudes de los yokais y la evolución de sus poderes, mencionando que ha encontrado un talento portentoso en una tal Kouki Yukishiro, que ha sido capaz de mejorar la habilidad de la Reina de las Moscas. Literalmente evolucionó aún más esa habilidad. Pero por otra parte, el problema es que el Varón Rojo o Nenra terminó exponiéndose, así que la asociación de hechiceros entrará en acción y eso va a limitar mucho sus movimientos. Y se nos revela que los serponianos les están pidiendo que les den poderes de yokai, aunque ellos aún se están manteniendo en las sombras todo este tiempo, ya que ni siquiera el propio Saint Germain se fía de los serponianos, y a su vez los serponianos tampoco confían en Saint Germain, revelándonos en aquí que solo los seres humanos pueden utilizar los poderes yokai, pero los alienígenas parece que no quieren entenderlo. Entonces Saint Germain empieza a proponer algo bastante confuso, y es que quizás podrían unir fuerzas con Takakura y sus amigos para, sorpresa, crear al yokai más poderoso de todos, mostrándonos el cuerpo de esta persona que recordemos que fue quien se encargó de recuperar la habilidad de los Shang-Chi y también de los basquetbolistas sin cabeza que la profesora había recolectado, el cual parece que está en una máquina para transformarse en el yokai, o quizás, si ya estamos atinándole, en el Dandadan. Pero cambiamos de escenario y volvemos dentro de la panadería, donde la globalista, de la cual no recuerdo su nombre, así que pueden comentarlo en
los comentarios, está acomodando un par de productos en el mostrador, insultando a Saint Germain y sus estúpidos planes. Sin embargo, en ese momento es llamada por una pequeña niña, quien le extiende la mano con un pequeño origami de una ave. Y es que resulta que la niña y su madre siempre compran pan en esa panadería, porque son bastante buenos, además de que es natural y no utilizan aditivos. Así que su hija dijo que quería hacer algo para regalárselo a la panadera. Entonces, aparentemente, parece que este gesto de bondad y de inocencia terminó llegando al corazón de la globalista, quien termina tomando el pequeño origami y tras sostenerlo un poco, parece que está empezando a recuperar la calidez que una vez tuvo en su vida pasada. Mientras, la madre y la hija salen de la panadería, donde aparentemente se encontraba Enenra, o el varón rojo, retirándose también del lugar. Este mismo, mientras caminaba, no podía entender ¿qué es aquello que consiguen haciéndose pasar por personas corrientes? Observando a la pequeña niña con su madre unir fuerzas con los plebeyos. Eso jamás. Revelándonos una posible postura de Nenra en el futuro. Y quizás se vuelva un traidor. Entonces vamos a otro sitio importante, al hospital, donde Gigi le estaba mencionando a Seiko que Nenra se había presentado como el varón rojo, preguntándole si realmente él se llamaba así. Y Gigi le aclara que él se estaba nombrando a sí mismo así, pero no sabe cuál es su nombre real. Además de que le insistía en que lo llamara el varón rojo. Entonces Seiko menciona que entiende y por algún motivo ahora se deja ver, contándonos que hace tiempo un colega exorcista de ella sufrió un accidente en el extranjero y acabó gravemente herido. Y al parecer fue obra de un enemigo tan poderoso que ni siquiera los chamanes pudieron exorcizarlo. Hasta cierto punto estaba preparado para cualquier cosa, resultando que en realidad no se trataba de yokais, sino de otros seres humanos, revelándonos esta organización que está entrando en escena, los llamados Sagrados Caballeros Negros, los cuales aparentemente se dedican a reunir los poderes de los yokais y las maldiciones, y son contratados como exorcistas por grandes empresas para acabar con sus competidores, contándonos que al principio el papel de los exorcistas se limitaba a aconsejar a las empresas en cuanto a estrategias de mercado e inversiones, pero esos tipos, los Sagrados Caballeros Negros, usaban las maldiciones para atacar a la gente, y entre esos se encontraba un famoso asesino en esa industria que se hacía llamar el as de la aviación, y al parecer muchas empresas con solo oír su nombre se ponían a temblar, y que generalmente todo eso solo pasa en el extranjero, pero al parecer han terminado también llegando a Japón. Entonces Gigi se da cuenta de que eso significa que hay más tipos como ellos en el extranjero, pero Seiko le dice que puede tranquilizarse. Después de todo, la asociación de hechiceros ya ha emitido alertas en varios lugares, así que ya no van a poder acampar a sus anchas como lo han hecho hasta ahora. Y a su vez se disculpa con Gigi, ya que ella era quien debía haberlos protegido. Sin embargo, Gigi le dice que ella los ha estado protegiendo todo ese tiempo. De hecho, gracias a ella, él fue capaz de vencer a Enenra, así que le da las gracias. Sin embargo, Seiko estaba observando cómo es que Bamola estaba abrazando a Momo, la cual aún no la reconocía, preguntándole quién es, y solo reconociéndola como la mujer que estaba junto a ella en el hostal, dándose cuenta Seiko de que pese a todo, al menos Momo está a salvo. Pero el problema es que ahora también ha olvidado cómo usar sus poderes, terminando finalmente el capítulo con las palabras: el precio a pagar es el olvido. Como ya era de suponer, Momo terminó perdiendo la memoria y también cómo utilizar sus poderes. Yo tengo la sensación de que van a volver a recurrir a los serponianos, o quizás a 6, el serponiano que se quedó en la Tierra, ya que recordemos que fue su tecnología la que estimuló el despertar de los poderes de Momo. Y bueno, ya tenemos más o menos una idea de qué es lo que quiere Saint Germain, el cual aparentemente quiere crear al yokai más poderoso, y parece que este hombre o persona que está en este lugar, que parece más o menos una especie de plataforma ritual, parece ser el recipiente del yokai más poderoso, o de lo que va a ser el yokai más poderoso. Lo cual me recuerda a que Saint Germain prácticamente, está haciendo más o menos lo mismo que quería hacer Kenjaku, ver que la maldición suprema nazca. Y con esto ya van 2 obras que nos van a mostrar seres supremos que no son Jujutsu Kaisen. O sea, primero estaba el Kaiju de Meireki, que prácticamente era el equivalente a la maldición suprema de Jujutsu Kaisen, al ser la aglomeración de todos los Kaijus. Y ahora tenemos a el yokai más poderoso, que lo vamos a llamar el Dandadan, que vendría a ser una fusión de varios poderes yokai,
lo que es bastante interesante en este aspecto, la razón por la cual Saint Germain estaba dando poderes yokai tan descuidadamente a personas para que evolucionaran el poder, como lo vimos que pasó con Kouki, que generalmente el poder que le dio, que era la reina de las moscas, solo le permitía comunicarse con criaturas pequeñas como los duendecillos, pero evolucionó ese poder, lo cual nos indica que probablemente más adelante veamos a más usuarios de poderes yokai evolucionar estas habilidades, ya que ese es el objetivo principal de Saint Germain, y no es principalmente robar poderes, sino forzar la evolución de estos poderes. Y también el hecho de que haya aparecido esta organización llamada los Sagrados Caballeros Negros me parece muy interesante, porque ya nos da un indicio de quiénes se relacionan, bueno, con los aliens, porque vendría a ser una versión más retorcida de los hombres de negro, porque ellos sí tienen conexiones con los extraterrestres, pero a su vez con poderes yokai. Y bueno, ya me veo venir en el futuro, más o menos, más que nada, no otros usuarios directamente como los Sagrados Caballeros Negros, pero quizás veamos agentes más tácticos que tengan la misión de recuperar los cuchillos que perdieron en los ataques que, bueno, sufrieron nuestros protagonistas. Estamos entrando en un nuevo arco que vendría a ser el arco de los Sagrados Caballeros Negros. Será interesante ver cómo Momo se vuelve a readaptar a todo el mundo que para ella va a ser nuevo. Y comentar que por ahí vi que Momo se va a enamorar de Suma, ¿no? Y todos dicen que no es imposible esta Jijaji, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que la Momo de antes tenía como pareja a ese tipo que solo se parecía a Takakura y tenía ese aspecto malote, digamos, o duro. O sea que Momo no era buena escogiendo pareja antes de conocer a Okarun. Y Suma es quien, bueno, si se vuelve a recortar el pelo y tiene su aspecto duro, es el que más se parece a Ken Takakura. Y tomando en cuenta los gustos de Momo antes de su desarrollo de personaje, que se perdió con esto de perder la memoria, entonces sería bastante normal que se termine volviendo a enamorar de Suma, que se termine enamorando de Suma, más que nada porque Suma es más decente y a la vez es igual de duro, y probablemente veamos una rivalidad que nazca entre Gigi y Suma, lo cual me parece bastante interesante. Además, hay que recordar algo importante respecto a los poderes de Momo, y es que mientras estaba por ahí vi que alguien dijo, literalmente Momo tiene la habilidad de ver los recuerdos de todas las personas. Literalmente pasó con Aira cuando tocó el alma de Akrosara, vio sus recuerdos. En el arco de los globalistas pudo ver el pasado de Bamura. Literalmente solo tendría que recuperar sus poderes para estar más cerca de recuperar sus memorias. Y por lo que se ve, seguramente en algún momento tendrá contacto con todos, y todos en conjunto, bueno, van a recordarle todas sus vivencias y Momo recuperará sus poderes y a la vez sus memorias. Pero también es bastante extraño el hecho de que Saint Germain decida que pueden aliarse con Takakura y con sus amigos para crear al yokai más poderoso. Quizás intente engañarles como lo hizo cuando derrotaron al Marchen Garuda, provocando deliberadamente un nuevo enemigo al cual tendrían que derrotar y aprovechar ese momento para, bueno, convencerles de crear al yokai más poderoso, para lo cual definitivamente tienen que llegar a derrotar a Kashima Reiko, lo cual me parece literalmente casi imposible, a menos que involucren al Ludris. Recordemos que todos los extraterrestres ven al Ludris como un ser omnipotente, y a mi parecer es el único ser que tendría alguna posibilidad de enfrentarse y derrotar a Kashima Reiko. Pero lo que más me gustó de este capítulo, y siendo sinceros, es que mencionan que los Sagrados Caballeros Negros son del extranjero, o sea que puede que veamos yokais de otros sitios de fuera de Japón. Yo quiero ver un Quetzalcoatl, o un Nahual, o un Supai. Quiero ver algo de nuestro lado, de este lado del continente americano. Además de que ya veo indicios de que Nenra se convertirá en un traidor. Él ve a las otras personas como seres inferiores, y al llamarlos plebeyos podemos intuir que él es muy viejo, al igual que Saint Germain. No sé si todos ustedes lo saben, pero Saint Germain es considerado uno de los inmortales de la humanidad, o mejor dicho, uno de los pocos vampiros, más que nada porque su nombre aparece a lo largo de la historia en tiempos muy prolongados de tiempos separados unos de los otros, y se especulaba que era un vampiro, digámoslo así, y puede que el Barón Rojo o Nenra pertenezca al mismo linaje que él. Y tomando en cuenta que, bueno, en los Sagrados Caballeros Rojos, bueno, como os lo dicen, su nombre está bastante europeo y puede que sus rangos también, en donde Conde es un título superior al rango de Barón, que creo que es el título nobiliario más bajo que existe en la nobleza de ese entonces. Y bueno, yo ya me puedo ver venir la traición de Nenra, pero creo que eso ya será para el último arco. Bueno, sin más, comenten qué teorías tienen respecto a la creación del yokai más poderoso. Bueno, sin más, nos vemos en el siguiente video. Cambio y fuera.